Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestras clases de fundamentos de programación. Entonces en el video anterior vimos lo que fue básicamente la instalación del programa PSI en nuestros equipos. Y el día de hoy ya vamos a empezar con lo que viene siendo ya la ejecución o lo que viene siendo ya eh, programar en nuestro programa PSI. ¿Listo? Entonces si ustedes se han dado cuenta, el programa PSI tiene un entorno gráfico donde nos dice algoritmo sin título y fin del algoritmo. ¿Listo? Básicamente se parece mucho a lo que veníamos haciendo en el programa de DFE, donde teníamos también un algoritmo, pero aquí lo hacíamos mediante esquema y donde teníamos un inicio y un fin, donde nosotros podíamos pues, programar lo que quisiéramos dentro de ese algoritmo y ejecutarlo. ¿Listo? Lo mismo va a pasar en el programa de PS Inc. ¿Vale? Entonces, lo que les decía, tenemos la parte en donde nos determina dónde vamos a programar y el fin del algoritmo. ¿Listo? Entonces partamos de lo primero que nada, los tipos de datos. ¿Listo? Volvemos a hacer un análisis de los tipos de datos para que pues no se les olvide y para que tengan bastante claro qué tipos de datos son los que vamos a utilizar en el programa de PSI. Entonces, antes de iniciar eso, en el programa de PSI nosotros podemos mediante código programar y ejecutar un algoritmo. También podemos realizar comentarios del código que nosotros tenemos. Entonces voy a empezar simplemente con programar distintos tipos de comentarios. Entonces, ¿cómo se comenta el código? ¿Cómo se coloca un comentario en nuestro programa de PSI? Se coloca de la siguiente manera. Se coloca con el doble slash. Mucho cuidado. Shift 7 para sacar el doble slash. Si no saben sacar el doble slash, entonces les voy a explicar rápidamente cómo se saca. Teclado en pantalla. Y para generar el doble slash o el slash, simplemente oprimimos la tecla Shift, que viene siendo esta que se llama aquí mayús, y el número 7. De esa manera es como nosotros colocamos un slash Shift y 7. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que nos funcione nuestro algoritmo aquí en PSI, o para que colocar lo que vienen siendo comentarios, tenemos que colocar doble slash. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué son los comentarios? Los comentarios son ayudas visuales que nos identifican qué parte del código estamos programando, o simplemente son etiquetas que nosotros colocamos pero que no van a afectar el flujo del código de programación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué colocamos los comentarios? Para comentar una línea de código, para colocarle un título interno a nuestro código, pero no van a afectar la ejecución interna de nuestro código, en este caso nuestro algoritmo. Entonces empezamos simplemente con los tipos de datos. ¿Listo? Y nos encontramos que hay distintos tipos de datos. Cuando nosotros hacemos un salto de línea, fíjense que ya la letra se sitúa o se coloca de color negro. Entonces mucho cuidado con eso. Si nosotros hacemos un salto de línea, tenemos que colocar otro comentario. ¿Listo? Entonces tenemos los tipos de datos de enteros. ¿Listo? Tipos de datos enteros o entero. ¿Listo? Y esos tipos de datos enteros están desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Un ejemplo de ello, desde menos, un ejemplo, no estoy diciendo que empiecen desde menos 10, ¿no? Simplemente van desde menos infinito hasta más infinito, desde los números negativos hasta los números positivos. Entonces estoy haciendo un ejemplo, menos 10 sería un ejemplo de un número entero, otro sería 50, por ejemplo, también sería el ejemplo de un número entero. Los otros tipos de datos que existen son los reales, ¿listo? Voy a seguir haciendo comentarios reales, ¿vale? Y los tipos de datos reales son los datos que tienen separados, vienen con separación por comas o por puntos. Por ejemplo, el número 5000, si se dan cuenta tiene una coma, o el número 20,5. ¿Listo? Eso vendría siendo un ejemplo de números reales. Nos venimos ahora a los datos de tipo cadena o string, que nosotros también los llamamos de esa forma, cadena, también llamados string. ¿Listo? Y esos tipos de datos cadena llamados string, un ejemplo de ellos sería simplemente la palabra hola. ¿Listo? ¿Listo? Palabras. ¿Listo? Ahí es donde se colocarían letras. ¿Listo? Es lo que se vendrían siendo un tipo de dato de tipo cadena o de tipo string. ¿Listo?
Tenemos también los datos de tipo carácter y los datos de tipo booleano, que pues los veremos más adelante, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que vienen siendo los tipos de datos en PSIN, o los datos que nosotros vamos a utilizar para programar en PSIN. Entonces ahora vamos a definir los datos. ¿Cómo se definen los datos en PSIN? Mucho cuidado acá. Para yo definir un dato en PSIN tengo que aplicar la palabra reservada definir. ¿Listo? Definir, la palabra reservada definir. Pero des en cuenta que me salta un error. Cada vez que yo coloco algo que es un error aquí en PSIN, me va a saltar como una especie de etiqueta de color marrón con letras pues cafés, en donde me dicen algo está pasando acá, introducción no válida. Entonces, para yo colocar esa palabra de reservada definir, tengo que colocar la primera, la D en mayúscula, la primera letra en mayúscula, definir. Listo. Ahora sí, espacio. Y voy a identificar simplemente la parte o el dato que voy a definir. En este caso voy a definir un dato de tipo entero. Entonces voy a escribir simplemente número 1, vendría siendo. Y ahora le digo que se defina como entero. ¿Listo? Y lo cierro con punto y coma. Mucho cuidado acá. Palabra reservada para definir algo. Entonces le digo que defina una variable que se va a llamar número entero y que la defina como un dato de tipo entero. ¿Listo? Muy fácil esa parte de definición. Voy a definir ahora simplemente otro dato de tipo entero. Definir edad, por ejemplo, edad vendría siendo un dato de tipo entero como entero. Y le digo punto y coma. ¿Listo? Cada vez que nosotros terminamos una línea de código, la idea es que lo cierren con un punto y coma. Traten de cerrarlo con un punto y coma. ¿Por qué? Porque la mayoría de lenguajes de programación que van a utilizar más adelante, ya lo que viene siendo programación, ya utilizan el punto y coma para cerrar sus líneas de código. Entonces la idea es que se vayan asociando en cerrar una línea de código con un punto y coma. ¿Listo? Ahora vamos a definir simplemente otra variable. Voy a definir, por ejemplo, una variable de tipo string o de tipo cadena. Entonces le digo definir nombre como cadena y punto y coma. ¿Listo? He definido dos variables de tipo entero, que son las que tengo acá, y una variable de tipo cadena. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Ahora una variable de tipo real. ¿Cuál sería? Por ejemplo, sería un porcentaje. Los porcentajes por lo general manejan cifras decimales. Entonces, para definir un porcentaje, la misma cuestión. Definir, pilas, mucho cuidado con las primeras letras en mayúscula de cada palabra, de las palabras reservadas. Definir porcentaje como carácter. O no, como real. Vendría siendo una variable de tipo real. Definir porcentaje como real. ¿Qué pasa? Los nombres si no cumplen no cumplen lo que vendría siendo la obligación de dejarlas en mayúscula primera letra de las variables. Entonces en esa sí no hay problema. Des en cuenta que lo que vienen siendo las palabras reservadas quedan de color azul rey, y lo que vienen siendo las palabras con las que definimos nosotros nuestras variables quedan de color negro y con un tipo de letra totalmente distinto. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a mirar qué no se debe llevar o qué no puede llevar en el momento de definir variables, que no debe llevar. Entonces voy a colocar aquí un título que diga qué o cómo no se debe definir variables. Cómo no se deben nombrar variables. ¿Listo? ¿Cómo no debemos nombrar variables? O cómo nos generaría o nos saltaría un error. ¿Listo? Primero, no pueden empezar por números. O al menos no en PSIN. ¿Listo? Siguiente, no pueden llevar tildes ni apóstrofes como la ñ. No pueden llevar tildes ni apóstrofes, ¿sí? Como por ejemplo acción,
lleva tilde en la O, ¿listo? O simplemente, otro ejemplo sería niño, con la ñ, ¿listo? Mucho cuidado con eso, ya ahorita se van a dar cuenta que nos va a generar, lo más probable es que nos genere error, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Si son nombres separados, o si son palabras separadas, no pueden, no pueden o deben llevar un guión bajo. Ya ahorita también hacemos un ejemplo de ello. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Dice, no pueden empezar por números. Den cuenta que yo el número lo coloqué al final de la variable, la creación de la variable. Si yo vengo y le coloco aquí número 1, des en cuenta que va a saltar el error. ¿Listo? Si yo vengo y le digo que simplemente número 1, des en cuenta que ahí sí ya cumple la condición. ¿Listo? Otro ejemplo sería si yo quiero colocar aquí edad Pepito. Por ejemplo, des en cuenta que va a generar un error cuando defino esa variable con un espacio entre edad y Pepito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar un guión bajo para que ya cumpla la condición y me quite ya el error. Esto lo siguiente, no puedo colocar, por ejemplo, definir una variable como niño. Entonces dense cuenta que ahorita va a saltar, o lo más probable es que salte, o si no salta, pues en el momento de ejecutar de pronto sí puede ser que les cree conflicto. Lo mismo, las tildes. ¿Listo? De pronto se lo va a tomar aquí, pero en el momento en el que ustedes ejecuten el programa va a crear un conflicto de código ASCII, que después más adelante veremos qué es el código ASCII, y las tildes, las apóstrofes generan error aquí en PSN. Entonces simplemente, si ven que van a definir una variable que se llame niño, pues no le coloquen la ñ, colóquenle una n, nino. No pasa nada, o definanla de otra manera. Listo, entonces pilas, no pueden empezar con un número al principio, no le puedo colocar aquí un 1, miren que me saltó el error. Siguiente, no pueden quedar palabras separadas en una variable, debe tener, pueden estar completamente pegadas, también lo pueden hacer de esta manera, o simplemente le pueden colocar un guión bajo, lo pueden hacer de las dos formas y de las dos formas está bien. La idea es que pues coloquen el guión bajo para que cree coincidencia con bases de datos, que en bases de datos también se aplica mucho lo del guión bajo entre una palabra y otra palabra. Listo, no pueden llevar tildes, no pueden llevar ellos, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, no siendo más, empezamos ya con lo que viene siendo programar nuestro, o hacer nuestro primer programa en PSI. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a dejar todo esto eh, dentro de un comentario. Entonces voy a definir cada una de esas líneas, o voy a colocar cada una de esas líneas como si fuera un comentario para que no involucre con el programa que haré a continuación. ¿Listo? Ahí quedó más o menos como ejemplo. ¿Listo? Entonces eso lo pueden hacer. Si ustedes ven que una línea de código no les sirve, pues ¿qué pasa? La pueden colocar como comentario y no va a provocar ninguna acción dentro de la ejecución del programa o del algoritmo. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo de cómo identificar o de cómo tomar datos por teclado. ¿Listo? Entonces, hoy simplemente vamos a hacer uno rápido de cómo colocar datos, que nos tome por teclado esos datos y pues que nos ejecute un efecto o un mensaje alterno. Vamos a hacer uno que nos tome simplemente el nombre, que nos tome el apellido y que nos tome la edad de la persona y al final nos diga su nombre es tal, su apellido es tal y su edad es tal. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya saben, palabra reservada, definir, vamos a definir el primer que va a ser nombre, listo, y le vamos a decir que va a ser un dato entero. Cerramos con punto y coma, hacemos un salto de línea. Lo siguiente que vamos a hacer es definir el apellido, entonces le decimos definir apellido como nombre vendría siendo cadena. Mucho cuidado acá. ¿Listo? Estamos cometiendo el error cadena porque es un string. ¿Listo? Y ahora apellido lo definimos como cadena también. ¿Vale? Como cadena. Y lo cerramos con un punto y coma para ir teniendo esa consideración de cerrar nuestras líneas de código con un punto y coma. El siguiente que vamos a tomar es la A. Dijimos que íbamos a tomar la A. Entonces, la vamos a definir edad
como este sí vendría siendo entero porque nos va a tomar es un dato de tipo número. Yo puedo colocar aquí un mensaje en pantalla. ¿Cómo lo hago? Los mensajes en pantalla se colocan o se sitúan con la palabra reservada escribir. ¿Listo? Escribir. En el momento en que nosotros colocamos la palabra reservada escribir, tomamos dentro de comillas y las comillas se sitúan de color azul y dentro de esas comillas dobles, mucho cuidado, comillas dobles, vamos a colocar comillas dobles. ¿Cómo sale la comilla doble? Con Shift, la tecla Shift y la tecla 2, la que está justo encima de la tecla W. Entonces escribir Shift 2, comilla doble, Shift 2, comilla doble, y lo que esté dentro de la comilla vendría siendo un mensaje. Entonces aquí podemos colocar este programa. Tomará los datos de nombre, apellido y edad de una persona. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Al ejecutar ahorita más tarde, al ejecutar nuestro programa, nos va a aparecer primero el mensaje. Este programa tomará los datos de nombre, apellido y edad de la persona, después nos definimos las edades y seguido a ello ya empieza a generar las impresiones. Entonces lo primero que vamos a decir es que va a tomar primero el dato el dato del nombre de la persona. Entonces venimos y le decimos simplemente cómo colocamos el mensaje. Entonces le decimos ingrese su edad, su nombre, ingrese su apellido e ingrese su edad. Volvemos otra vez a la palabra reservada escribir. Entonces colocamos simplemente escribir. ¿Listo? Entre comillas dobles, un mensaje que diga ingrese su nombre, dos puntos y un espacio para que no nos quede pegado la parte en donde colocamos el dato al mensaje. Entonces simplemente ingrese su nombre. Perfecto. Ahora lo siguiente que hacemos es punto y coma. Este de acá también tenemos que cerrarlo con punto y coma. Mucho cuidado que todas las líneas de código que programemos las vamos a cerrar con punto y coma. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros queremos que nos deje ingresar un dato, ahí ya lo que hace es saltar un mensaje. ¿Listo? Si nosotros queremos que ingresemos, que nos deje ingresar un dato por teclado, lo hacemos mediante la palabra reservada leer. ¿Listo? Leer en PSIN. Eso vendría siendo más o menos un dato de lectura. Lo que vendría siendo exactamente un dato de lectura. Ingrese un dato y ahí nosotros ingresamos un dato en DFE. Listo, es algo muy parecido a la lectura. Entonces leer, después de eso le damos un salto de línea y vamos a traer la edad, vamos a traer la variable, la primera variable que va a ser la de nombre. Miren, esta que tenemos acá, tal cual ustedes la crearon, le decimos aquí nombre de la variable y punto y coma. ¿Listo? Siguiente que vamos a hacer, voy a hacer varios saltos de línea para que no me quede todo ahí pegado. Lo mismo, escribir. ¿Listo? Comilla doble, cierro, abro comilla doble, cierro comilla doble y coloco simplemente ahora ingrese su apellido. ¿Listo? Ahora le digo que me lea por teclado el dato que va a colocar el usuario y que me lo guarde en la variable apellido. Entonces le digo leer apellido punto y coma. ¿Listo? Cerramos las líneas de código con un punto y coma. Hacemos salto de línea y ahora lo que nos hace falta es que nos escriba y nos lea la parte de la edad. Entonces le decimos escribir. ¿Listo? Escribir entre comillas ingrese su edad, cierro la línea de código y ahora que nos ejecute una lectura de y nos la aloje en la variable edad. Bien, perfecto, y punto y coma. Verifico que todas las líneas de código tengan punto y coma. Muy bien, perfecto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que me imprima esos datos que ha ingresado el usuario por teclado. Vamos a ejecutarlo a ver cómo está funcionando en este momento. Entonces miren a lo que yo me refería con el mensaje. El primer mensaje que tenemos es este de acá. ¿Listo? Este programa tomará los datos de nombre, apellido y edad de una persona. Ingrese su nombre. Ahí me va a pedir el nombre. Enter. Ingrese su apellido. Enter. Ingrese su edad.
Enter, ¿y qué pasa? Dice ejecución finalizada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que nos imprima esos datos que yo ingresé por teclado, que ingresamos por teclado. Lo hacemos con una impresión. Escribir, ¿listo? Escribir, y entre comillas simplemente le digo los nombres de las variables que me tienen alojados esos datos. Pero antes de eso puedo colocar varios mensajes. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces le puedo identificar acá, le digo su nombre es, dos puntos, genera un espacio, luego las comillas es muy parecido a lo que hacíamos en DF, coma, y el nombre de la variable. ¿Cómo se llama la variable? La variable del nombre es nombre. ¿Listo? Ahora, genero una coma, puedo colocar otro mensaje que diga su apellido es, dos puntos, espacio, y con una coma ya hago el llamado a la variable se llama apellido. Esto hay que tener mucho cuidado con los nombres de las variables, tienen que quedar exactamente escritos. Si ustedes cometen algún error, si les hace falta alguna letra, no les va a funcionar. Ese es uno de los errores más comunes que cometen. Coma, comillas dobles, ahora su edad es, dos puntos, espacio, coma, fuera de la comilla coloco la coma y hago el llamado a la variable. ¿Listo? Edad. Mucho cuidado, hacemos un repaso. Escribir, palabra reservada, escribir, para que me diga que va a ser una impresión de pantalla, como la que teníamos ahí ahorita, acá las de color verde. La impresión de pantalla, escriba su nombre es, dos puntos, cierro la comilla, una coma, nombre de la variable, separo con una coma, la otra impresión, su apellido es, comilla, coma, nombre de la variable que me va a traer el apellido, lo que nosotros escribimos aquí en apellido por teclado. Ahora, coma, comilla doble, su edad es, cierro comilla, coma, la variable edad. ¿Listo? Entonces lo siguiente que hacemos es decirle ejecutar y vamos a mirar. Nos dice, ingrese su nombre, ingrese su apellido, ingrese su edad, y ahora nos va a tener que imprimir esos datos que nosotros ingresamos por teclado. Y dice, su nombre es Edward, su apellido es tal y su edad es tal. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Si nosotros nos damos cuenta, fíjense en que no nos ha hecho un salto. Vamos a volver otra vez a ingresar los datos. Pepito Pérez 40, y dice su nombre es Pepitos, y des en cuenta que no genera un espacio aquí entre Pepito y apellido, o sea, genera un pegue en lo que viene siendo una concatenación en lo que vienen siendo todos los datos. Para quitarse en eso de encima, lo que tienen que hacer es muy fácil. Mucho cuidado con lo siguiente, para que les genere ese pequeño espacio, lo que tenemos que hacer es colocar entre la variable, vamos a ejecutarlo nuevamente, y vamos a mirar dónde tenemos que generar los espacios. Entonces, el espacio lo tenemos que generar entre Pepito, entre el nombre, entre esta variable y la impresión del apellido. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que aquí en esta parte vamos a finalizar simplemente el programa para que nos deje modificar. Ahora sí, listo. Aquí en esta parte vamos a colocar una comilla doble y un espacio, listo, para que nos separe nombre de la impresión. Ahora necesitamos aquí generar también otro espacio, comilla doble y un espacio en esa comilla doble para que nos genere un espacio entre apellido y edad. Vamos simplemente a ejecutar y vamos a ver si nos genera los cambios. Entonces Pepito Pérez, edad 40, y fíjense a lo que me refiero. Su nombre es Pepito, su apellido es Pérez y su edad es 40. ¿Listo, chicos? Así vendría siendo nuestras primeras líneas de código, o cómo programar nuestras primeras líneas de código en PSeInt. Espero que este video sea de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.